tal el frío? Están nuditos ustedes hoy día, ¿no? Mucho frío, Liz. Horrible. Sí, en la mañanita. Siendo que supuestamente no está tan baja la temperatura, digamos, ¿no? No sé qué es la sensación térmica la que está bastante, hace que se sienta más frío. Bueno, jóvenes, buenas tardes a todos los que acaban de ingresar último. Hoy empezamos otra unidad que titula Marco Normativo de la Planificación en Bolivia. He calificado los 2 o 3 exámenes nada más, no he tenido mucho tiempo. Andamos muy atareados en la carrera con el tema de la acreditación, así que acá sí, digamos, he tenido tiempo para hacer algunas cosas. Bueno, voy a completarles la revisión en el transcurso del fin de semana. Y cuando la próxima clase, yo prefiero, una vez que haya yo terminado la revisión, pase a hacerles una puntualización de las debilidades que la mayoría de ustedes hayan tenido, ¿ya? Entonces voy a pasar directamente al siguiente tema, en el cual vamos a ver algunas normativas que son importantes para que nosotros tengamos presente a la hora de formulación de un plan, ¿sí? Porque en realidad, dado que la materia es planificación económica y dado que hemos revisado la experiencia de América Latina o de los países latinoamericanos, cómo nació, qué ha significado, aciertos, desaciertos. En el caso de Bolivia, que hemos visto la reseña histórica de todos los planes formulados, y hoy en día obviamente seguimos en cuánto habremos avanzado, eso vamos a ir viendo constantemente. Hoy nos toca abordar el Sistema Nacional de Planificación. Este documento, que si bien ya nosotros lo hablamos, hicimos referencia en lo que fue la exposición del grupo que le tocó exponer el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó el Sistema Nacional de Planificación como normas básicas. Fue la primera norma, o como se llame, no fue mediante ley, fue mediante una resolución ministerial. Y por lo tanto sirvió de guía enmarcada en lo que fue la ley 1178, que es la de Administración y Control Gubernamental aprobada en 1992. ¿Qué es el CISPLAN? El CISPLAN como concepto lo vamos a ver, en realidad como su nombre lo indica, un sistema es un conjunto de procedimientos, procesos, que nos conllevan a que nosotros debemos desarrollar los procesos de planificación para obviamente tener un plan estratégico. Entonces, en ese conjunto de procedimientos técnicos, administrativos, metodológicos, vamos a tomar en cuenta los recursos necesarios para poder llegar a la conclusión de un plan estratégico. Ahora, vamos a ver los principios del CISPLAN. ¿Y por qué decimos principios del CISPLAN? En realidad, los principios hacen referencia en realidad, a las bases de cómo nosotros deberíamos llevar adelante el proceso de planificación. Y el primer principio consideraba, digo, porque este CISPLAN no está vigente hoy en día en nuestro país, ya ha sido abrogado. Entonces, ¿pero por qué lo vemos? Porque tenemos que tener idea de normaba la planificación en esos años, en la década del
según la segunda parte, vamos a decir, de la década del 90 y los primeros años de los años 2000. Entonces, el primer principio era la integralidad. Y cuando estamos hablando de la integralidad, estamos hablando no solamente en el ámbito económico, social, que implica la integralidad de los diferentes sectores de la economía, los diferentes sectores sociales, que debe haber una integralidad a nivel vertical y a nivel horizontal. Cuando estamos hablando de los sectores, estamos hablando del nivel horizontal, porque todos están en el mismo nivel. Y la integralidad en los diferentes niveles de planificación, quiere decir de que los planes municipales tenían que estar en concordancia con los planes departamentales y los planes departamentales a su vez con el plan nacional. Entonces, a eso está referido la integralidad. Cuando hablamos de subsidiariedad, es otro principio importante que establece una organización administrativa descentralizada de las actividades de planificación. En realidad, cada instancia gubernamental tiene ciertas competencias, entonces yo no voy a inmiscuirme en algo que no sea de mi competencia. Entonces, por ejemplo, los gobiernos municipales, si su competencia es construir, refaccionar, mantener la infraestructura educativa del nivel primario, secundario, pero no de las universidades, entonces esas son sus competencias. La participación social era un principio muy importante porque no nos olvidemos de dónde nace todo este proceso de la ley de participación popular. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando que la base es la ley de participación popular, obvio que la participación social va a ser un principio básico para el desarrollo de los procesos de planificación. La equidad. Equidad es entendida como igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos bolivianos, por lo tanto, como fue definido en la ley de participación popular, lo que iban a llegar, la transferencia de recursos que iba a dar el Tesoro General de la Nación a los gobiernos municipales, iba a ser por habitante. ¿Qué quiere decir? Por número de personas o de habitantes que tuviese cada municipio. Entonces se supone que una persona de 60, 80, 90 años va a tener el mismo derecho que un bebé que haya recién nacido y que ya esté censado, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que eso está referido a la igualdad de distribución. Pero cuando estamos haciendo referencia a cómo se van a redistribuir esos recursos, como decir, para convertirlos en programas, proyectos, planes, tenemos que hacerlo desde el punto de vista del principio de equidad, igualdad de oportunidades, darle a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Y el último principio está referido a la eficiencia. Como economistas que estudiamos esta ciencia, es la optimización de los recursos, entonces por lo tanto la eficiencia optimiza en los planes, programas y proyectos el uso de los recursos para maximizar la satisfacción de la demanda social. ¿Qué quiere decir? De que esos recursos que nosotros presupuestamos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, de proyectos, de programas, tienen que ser ejecutados en el sentido de utilizar ese criterio o ese principio de eficiencia. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, por favor? ¿Dónde está eso? Hemos hablado de cuántos principios. Gabriela, a ver, por favor, mencióneme cuáles son los principios que acabamos de hablar.
mencionar. Gabriela Santa Cruz. Perdón, eso no lo recuerdo, no lo escuché. Entonces no está atendiendo la clase, ¿no, Gabriela? Lo que pasa es que estaba trabajando, Liz. Entonces, ¿y por qué no eligió entonces el horario de las 6:15 para pasar la clase? Que está todavía en horario de trabajo. Chocaba, Liz, con otra materia, por eso. Bueno, pero va a tener que decirle pues que tiene clases, ¿no? Bueno. A ver, por favor, entonces, Cristian Apaza, por favor, ¿me pueden mencionar cuáles son los principios de los cuales acabamos de hablar? Cristian. ¿Quiere decir que expliqué para nadie? Lisette, por favor. Lisette explicó 5 principios. Ya. Estaba hablando sobre la integridad en el ámbito económico, político y aspectos territoriales. El otro principio también es la participación social, la equidad, decía sobre la igualdad de oportunidades y la eficiencia. Muy bien. Que es la optimización de los planes. De los recursos, en los planes, contemplados en los planes. En realidad lo que optimizamos no son los planes, optimizamos los recursos que vamos a tomar en cuenta en los planes, ¿sí? Ningún plan se puede ejecutar sin recursos, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que considerar los recursos para poder ejecutar ya sea un proyecto, un programa, un plan. Entonces, debemos hacer la asignación de los recursos eficientemente. En realidad, si tuviéramos recursos en abundancia, recursos económicos principalmente, no habría necesidad que nosotros elaboremos proyectos, planes, programas. Precisamente porque los recursos son escasos, es que nosotros nos tenemos que preocupar porque esos proyectos, esos programas, esos planes de desarrollo sean viables y que eso el día de mañana obviamente tenga resultados positivos. El de subsidiariedad solamente se olvidó, está referido a la, vamos a decir, a que cada instancia tiene que ejecutar en el ámbito de sus competencias. Vamos a pasar al siguiente punto, que viene a ser la asignación de recursos. Cuando hablamos de la asignación de recursos, por ejemplo, ya mencionaba hace rato, con la ley 1551, que era la ley de participación popular, aproximadamente cuando se aprueba en el año 94, se hizo un cálculo que por cada boliviano que vivía en un territorio municipal, el gobierno municipal recibía aproximadamente $20, anual obviamente, digamos, ¿no? Por recursos de coparticipación tributaria. Porque del total o del 100% de los recursos del TGN, 20% iban a los gobiernos municipales de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenía en el censo de 1992. A las universidades públicas les correspondía el 5%. Entonces, fue en función a eso que es que se hicieron la redistribución de los recursos. Perdón. Dado que estamos hablando de los índices de asignación de recursos, un índice de asignación está referido por ejemplo, a lo que es referido por número de población. Pero otro índice de asignación de recursos se tomó en cuenta, por ejemplo, con la ley del diálogo 2000.
¿Por qué hago referencia a esa ley del diálogo 2000? Porque esa ley que se aprobó con el afán de garantizar cómo se iban a redistribuir esos recursos de condonación de intereses de la deuda que tenía Bolivia con otros organismos internacionales, era precisamente llegar a la gente de extrema pobreza. ¿Qué quiere decir? Que la estrategia boliviana de reducción de la pobreza, que no sé qué grupo le tocó exponer durante el gobierno de Banzer Quiroga, esos recursos iban a ser asignados en función a los indicadores del índice de desarrollo humano. Entonces, el índice de desarrollo humano viene a medirnos el grado de desarrollo que tenemos. Cuando decimos desarrollo humano, estamos hablando de la satisfacción a partir de los servicios básicos, y bueno, después de los servicios básicos, cómo accedamos a otros servicios que generan bienestar para la población. Entonces, ese viene a ser otro indicador. Amutari, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Bueno, yo espero que hayan leído algo sobre estos índices de asignación de recursos. ¿Qué puede comentarme en relación a este punto? No, Lisa, no leí los índices de asignación. Ya. No leí nada. Ya. Bueno, debían haber leído, ¿no? Eso fue la tarea que yo les había encomendado. Pero de acuerdo a lo que me acaba de escuchar usted, estoy hablando de dos índices. ¿A qué me estoy haciendo referencia? A ver, tradúzcame usted. ¿Alguien que me haya entendido? Herrera José Manuel, por favor. Y cuando hablen, por favor, me gustaría que enciendan su cámara, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Habló de dos índices. El índice uno se refería al de población, que el Estado daba el 20% del TGN a las municipalidades de acuerdo a su población. Y lo que es debido a la condonación de la deuda, los intereses los organismos internacionales nos condonaron la deuda y nosotros debíamos distribuir esos recursos de acuerdo al desarrollo humano para combatir la extrema pobreza. Muy bien, esa es la idea. Entonces, me tradujo muy bien y yo supongo que ha leído también. En realidad, no fue, quiero hacer las aclaraciones respectivas, a veces se manejan términos, no nos condonaron la deuda. Voy a ejemplificar. Vamos a suponer que yo le preste plata yo soy el organismo internacional y Bolivia es Herrera. Entonces yo le presto, por decirle, 1.000 bolivianos, eso es el capital. Y resulta que Herrera nunca me paga un peso de interés y yo ya me canso de cobrarle y el día de mañana agarro y le digo, bueno, Herrera, yo te voy a condonar los intereses, vos no me vas a pagar ni un peso de interés, solamente me vas a pagar capital, quiere decir me vas a devolver mi plata, no ahorita, pero en vez que no me pagues los intereses a mí, vos vas a redistribuir entre tus hermanos menores, no sé si tienes hermanitos, que se supone que están en peores condiciones que vos, y vas a gastar esa plata que debieras pagarme, vas a gastarla tratando de reducir la pobreza. Sí, vas a darle más
a partir de proyectos, no es que le vas a regalarlo a usted, pues si cada gobierno municipal tenía que presentar proyectos a los fondos, en este caso al FPS, que era el Fondo de Inversión Productiva y Social, y el fondo al FNDR, para que puedan ejecutarse esos proyectos en aras de reducir la pobreza. No sé si con eso ejemplifica mejor el objetivo que perseguían los organismos internacionales en aras de apoyar, en este caso Bolivia, para reducir la pobreza. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Cómo? Se entiende lo que... Muy bien. Entonces, esos índices de asignación de recursos, eso tiene que manejarlo, por ejemplo, el Estado. Nosotros, por ejemplo, en las universidades deberíamos también tener como que índices, digamos, ¿no? De darle, bueno, creo que también se manejan, por ejemplo, o era antes o sigue siendo ahora, no sé, eso lo deben saber mejor ustedes. Aquellos estudiantes que sacan muy buenas notas tienen pues la libertad, creo, de poder inscribir la materia en cualquier horario, no sé cómo es la cosa, pero sabía yo que tenían ciertos privilegios, vamos a decir, en relación a que tenían buenas notas. Y salado aquel estudiante que tiene muy bajo PPA, y entonces obviamente como comienza a agarrar materias de primero, de segundo, de tercero, y hace un carnaval de materias, entonces el día de mañana no puede así por así tener si no se le abren todos los horarios permitidos para que pueda seguir avanzando. Entonces, en este caso está castigando, digamos, al mal estudiante y está premiando al buen estudiante. Entonces, vienen a ser como índices de asignación. Bueno, en este caso particular de lo que estamos hablando, de los índices de asignación de recursos, era para la redistribución de recursos que deban ser asignados eficientemente con el objetivo de que lo que se persigue en realidad con un plan, no es tener un plan y punto, de que se ejecuten proyectos, programas, planes para mejorar el bienestar de la población en su conjunto. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a entrar a lo que viene a ser el alcance y los objetivos del CISPLAN. El alcance del CISPLAN como una norma, vamos a decir que fue la primera norma a nivel nacional, era de la obligatoriedad de aplicación de las normas del CISPLAN. Todas, pero todas, sin excepción, todas las instituciones del sector público tenían que estar obligadas a implementar esta norma, porque todas las instituciones públicas del sistema nacional departamental y municipal tenían que estar enmarcadas dentro de lo que significaba el CISPLAN. Luego de la aplicación de los procesos de planificación, algo que nosotros ya habíamos visto, no solamente cuando fue lo que significó cuando reiterábamos en la experiencia de los países latinoamericanos, el tema de que tenían que aplicarse los procesos de planificación. Hemos reiterado constantemente, de nada nos sirve tener un plan si nosotros no hemos desarrollado un proceso de planificación. ¿Se recuerdan de lo que avanzamos en la segunda unidad? ¿Alguien me podría explicar a qué me estoy haciendo referencia? Había, creo, una pregunta de examen, algo así. Se había dado en algún momento que se tenía planes sin proceso, o no, o se dio al revés. ¿Algún comentario, por favor?
acuerdan? ¿Quién pasaría clase conmigo, no? López Blanca, por favor, a ver, habilite su cámara y me responde. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Sí, algo de eso fue que vimos que los planes que ellos traían no estaban enfocados a la mentalidad de nosotros, ¿no? Por eso fue que en la mayoría no se entendieron, y también eran planes a largo plazo, en donde los gobernantes querían planes que sean ejecutados ya de manera rápida y no se pudieron llevar a cabo. Ya, pero en relación a la referencia que yo hago en este momento, puede darse el caso de que nosotros tengamos planes y no tengamos proceso de planificación. ¿A qué se refiere específicamente? A ver, Nelsi. Nelsi. Solo recuerdo que el plan era un documento, era un documento formal, mientras que la planificación era un proceso político. No recuerdo bien cuál era la relación. Ya. A ver, ¿alguien más que me pueda complementar? A ver, Sebastián, por favor. Sebastián Sánchez. Dilicia. ¿Se recuerda cuando hablábamos en la segunda unidad que hablábamos de planificación y hablábamos de planes? ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene con esto? Con lo que acabo de hablar. Recién acabo de ingresar. Bueno, yo quisiera que... Sí, adelante. Que yo recuerde que había planes, pero el proceso de planificación era coordinar con los actores sociales y políticos, hacer una coordinación entre ellos dos. Ya. Porque no solo una persona lo iba a realizar, sino tenía que haber un consenso así de ideas. Eso es lo que recuerdo. Ya. Nosotros por naturaleza, los bolivianos, los latinos, somos cortoplacistas, ¿sí? Pensamos en el hoy. Cuando nos dicen, no, vamos a dar el examen recién el martes, ¿qué día estamos revisando los cuadernos? El lunes, si acaso, el lunes en la noche o en la madrugada del martes, ¿no? Porque pensamos en el hoy, no nos estamos preocupando. Entonces, el pensar solamente en el hoy es un problema. Entonces, nos preocupa el plan, no importa cómo se haya desarrollado ese proceso de planificación. Y aquí muy claramente lo explica que el CISPLAN nos está mencionando de que se deben aplicar los procesos de planificación. Yo les voy comentando, les voy adelantando noticias calientes, vamos a decir, de salidas del horno. El 8, 9 y 10, ya yo había mencionado antes, es nuestra evaluación. Vienen los pares evaluadores. El uno viene de Colombia, la otra viene del Brasil y la otra viene de Oruro. Son nuestros pares evaluadores porque queremos acreditarnos ante el Mercosur. Por eso es que quiero correr con estos temas para que entremos ya a lo que viene a ser la última unidad, referido a lo que es ya las metodologías de planificación. ¿Y por qué quiero entrar a esa unidad? Porque lo primero que voy a hacer es darles de tarea que ustedes se lean
la visión, misión, objetivos estratégicos, perfil del economista, algunas, bueno, por lo menos la comisión de lo que es del área académica específica. ¿Ustedes qué tal que les toca estar en el aula que los pares evaluadores vayan, digamos, ¿no? Y entonces necesitan ustedes saber toda esa información. Ese trabajo lo hemos hecho docentes y algunos estudiantes, y no es que nosotros no hayamos hayamos querido que participen estudiantes. Lo que pasa es que van una vez y después se desaparecen y terminamos haciendo el trabajo entre 2 o 3 de cada docente, digamos, ¿no? Entonces, ese es el proceso de evaluación que hemos hecho. Obviamente hay un plan estratégico de la carrera que debemos implementar. Entonces, es la misma situación. Entre más involucremos, entre más actores involucremos en el proceso de planificación y más aún el proceso de evaluación para saber cómo estamos, ¿qué es lo que va a suceder? Más nos vamos a dar cuenta, vamos a tomar conciencia de decir, la miércoles estamos mal, o estamos bien, si estamos bien, aplaudámonos, reconozcámonos entre nosotros, y bueno, sigámosles metiendo con ganas, como que da más impulso, digamos, ¿no? Pero si estamos mal, también nos tenemos que jalar la oreja y decir, bueno, estamos re jodidos, entonces por lo tanto tenemos que ver cómo salimos de esta situación. Entonces, lo que quiero decirles con todo eso es que los procesos implican no solamente en un solo momento del tiempo, es constante. Los procesos de planificación, los procesos de evaluación, los procesos de... ¿Por qué creen que yo, después del primer semestre del 2021, a mí se me ocurrió la brillante idea, y yo digo, no es que quiera mandarme la parte, pero en planificación, unidad que avanzaba, unidad que evaluaba? Porque cuando quería tomar el examen, nadie quería estudiar, digamos. Entonces dije, para tenerlos medios agarradingos, avanzo la primera unidad, evalúo la primera unidad, y así voy yendo. Entonces, la idea es que sea constantemente evaluando el grado de comprensión de ustedes. Entonces, cuando ahorita, por ejemplo, estoy avanzando, yo la clase pasada les dije que en el mensaje que les mando, lean ese material que está en la plataforma. Por lo visto, nadie ha leído el material, porque si hubieran leído, tendrían la base para poder responder a las preguntas que les voy haciendo. Bueno, para cerrar este punto de acá de la aplicación de los procesos, sí o sí tenemos que el CISPLAN consideraba que debíamos desarrollar procesos, con la idea de involucrar a los diferentes actores del proceso de planificación, que puede ser al interior de una carrera, de una facultad, de una universidad, de un municipio, de un departamento, de un ministerio, dependiendo de en dónde estemos queriendo involucrar el proceso de planificación. El otro aspecto importante es la compatibilización de los procesos de planificación. Y cuando estamos hablando de la compatibilización, es que estaba muy bien definido que los niveles de planificación antes, el nivel nacional, departamental y municipal. En Santa Cruz teníamos 56 municipios, bueno, no desde la ley de participación popular, después se crearon varios municipios pequeños que a veces no se justifican que sean municipios como tal. Pero, ¿qué sucede? Que de los 56 municipios, por ejemplo, del departamento, cada uno tenía que ser compatible con las políticas públicas del departamento. Y los 9 departamentos del país tenían que tener compatibilidad con el plan estratégico a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, tenía que haber una compatibilización entre los diferentes niveles de planificación.
Entonces, eso es importante. Cuando nosotros hemos hecho una revisión del plan estratégico de la carrera, hemos tenido que ver cuál es el contexto de la facultad y obviamente de la facultad también cuál es el contexto de la universidad. Y el plan estratégico de la universidad tiene que estar en el contexto de lo que viene a ser el CV, digamos, que viene a ser con toma en cuenta todas las universidades públicas del país. Entonces, tenemos que tener la compatibilidad, como decir, la coherencia, el que sean compatibles unos con otros. Bueno, el tema de la actualización y ajuste de las normas básicas se ha considerado que cada cierto tiempo se tienen que hacer actualizaciones y ajustes correspondientes. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Actualización. Ahora pasamos a los objetivos del CISPLAN. El primer objetivo del CISPLAN es institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y procedimientos que orienten la elaboración de los planes de desarrollo. Institucionalizar significa asumir como propio, que no sea impuesto. Cuando decimos institucionalizar el proceso de planificación, Dios quiera que en cada municipio, cada gobierno municipal tenga que desarrollar sus procesos de planificación con el área urbana, con el área rural, no porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le exija, sino porque de verdad cree que es importante, que debe llevar adelante sus procesos de planificación. Entonces, en ese sentido, debiera considerarse un objetivo del CISPLAN el que se institucionalicen los procesos de planificación. El segundo objetivo, que es también importante, es garantizar la elaboración y formulación de planes, programas de mediano y largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal como instrumento, dice, de política de gestión pública. Cuando hablamos de instrumento de política de gestión pública, es que se convierte en una herramienta demasiado importante para gestar recursos, para conseguir recursos que se van a convertir en obras, en proyectos que van a permitir lograr o contribuir al bienestar de la sociedad pública, de la sociedad organizada. El tercer objetivo es asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo plazo, no solamente en el nivel departamental y municipal entre sí, y con los lineamientos establecidos por el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. Bueno, esto estaba en el marco de lo que fue todavía la ley, las reformas de segunda generación que había implementado el gobierno de Goni Sánchez Lozada. Hay una serie de objetivos también que no los vamos a ver a detalle, pero que son importantes que ustedes los lean, los mencionen también. Ahora, lo que les decía hace rato de los niveles y las instancias de planificación. ¿Cuáles son los niveles de planificación considerados en el CISPLAN? El nacional, el departamental y el municipal. Solamente existen esos tres niveles de planificación. Eso estaba establecido en el CISPLAN. Pero resulta que cuando se trata de poner en marcha esos niveles de planificación y las instancias de planificación, obviamente a medias se cumplieron. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque algunos hacían caso omiso de esa situación. Ahora, en cada nivel de planificación, en el nivel nacional, en el nivel departamental y en el nivel municipal, existen instancias. ¿A qué se refiere? Hay unas instancias políticas, unas instancias ejecutivas,
y unas instancias normativas. En cada nivel vamos a tener las instancias normativas, políticas y ejecutivas. Por ejemplo, a nivel nacional, las instancias son las siguientes. Dice, el Consejo de Ministros, el Consejo de Desarrollo Nacional, que es el CODENA, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, como órgano rector del sistema de planificación, los ministerios de desarrollo, sus instancias de coordinación interna y sus secretarías nacionales, y los ministerios, secretarías nacionales y entidades descentralizadas del nivel nacional. Eso a nivel de instancias políticas del nivel central. A nivel departamental tenemos otras instancias como en ese tiempo era el prefecto del Consejo Departamental, la unidad de planificación departamental. Eso teníamos a nivel como instancia política en el nivel departamental. En el nivel municipal estaba constituido por las siguientes instancias, que era el gobierno municipal. En ese tiempo no se consideraban dos órganos independientes, el ejecutivo con el consejo, y se consideraba como que el consejo estaba como por encima del alcalde. Ahora son dos niveles en igual jerarquía. ¿Eso por qué? Porque se hicieron las reformas correspondientes. El comité de vigilancia se convierte en una instancia política. Las comunidades campesinas, las comunidades y pueblos indígenas y las juntas vecinales, ¿por qué los desglosan como las juntas vecinales? Porque en el área urbana son otro tipo de estructuras organizacionales que en las comunidades, que en el área rural. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, por favor? Jóvenes. Bueno, aquí hay un artículo que es importante que yo lo lea. Dice, los gobiernos municipales en el marco de la autonomía municipal ejercerán sus funciones en el proceso de planificación en sujeción a las atribuciones que les asigna la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades, que en ese tiempo todavía estaba vigente. Después solamente se aprueba como ley la Ley de Municipalidades, ya no orgánica, que después la abroga durante el primer o segundo gobierno de Evo Morales. La Ley de Participación Popular y las normas y procedimientos contenidos en la presente disposición. Perdón. Bueno, perdón, lo que yo he hecho es un listado simplemente de instancias en los diferentes niveles. Ahora sí vamos a las instancias políticas, perdón. Son instancias políticas aquellas que tienen competencia sobre la definición de los procesos del CISPLAN. Y ahora vamos a ver solamente cuáles son las instancias políticas en el nivel nacional. El Consejo de Ministros y el Consejo de Desarrollo Nacional, que es el CODENA. El Consejo de Ministros, el gabinete, como lo denominan otras personas, viene a convertirse como en la instancia política que da los lineamientos al nivel nacional, obviamente a cargo del primer mandatario, en este caso, presidente del Estado. El Consejo de Ministros, bueno, hace el desglose en qué consiste cada una de sus competencias de estas dos instancias nacionales. También ya a nivel departamental es el Consejo Departamental, lo que ahora hoy en día se llama la Asamblea Departamental, es la instancia política a nivel departamental y tiene
ciertas competencias. Eso les voy a dar de tarea para la siguiente clase. Luego tenemos que el Consejo Municipal viene a ser la instancia política a nivel municipal, porque son los que definen las competencias de cada uno de los actores del gobierno municipal. Y bueno, y ahí están definidos claramente cuáles son las acciones que deben desarrollar el Consejo Municipal. De la instancia normativa. La instancia normativa solamente tenemos a nivel nacional. Sabemos todos que tenemos un antes y ahora. Tenemos solamente un gobierno centralista el que dictaba las normas. Entonces, a nivel nacional, solamente hay un nivel que es el nacional de formulación de normativa que van a salir en relación a la planificación. ¿Y ese quién es? El órgano rector del CISPLAN, que venía a ser en esa época el Ministerio de Desarrollo Sostenible y de Medio Ambiente. Ahí están las competencias del ministerio. Y ahora tenemos las instancias ejecutivas del CISPLAN. ¿Quiénes son las instancias ejecutivas del CISPLAN? Obviamente los ministerios, porque son las que ejecutan todas las acciones que aprueben las diferentes instancias a nivel nacional. Y luego a nivel departamental tenemos secretarías nacionales, y a nivel municipal tenemos obviamente como instancia ejecutiva al alcalde municipal. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bueno, el que hayamos leído este documento, el que hayamos revisado este documento, es simplemente para que ustedes tengan claro cómo era antes, porque ahorita vamos a hacer referencia a otro documento que sí está vigente en nuestro país, que es la nueva norma de planificación, que ahorita la vamos a leer como el Sistema Nacional, mejor dicho, el Sistema, el SPIR, el Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento del CISPLAN? ¿Qué es? Es un conjunto de normas y procedimientos de carácter técnico, legal, y sobre qué principios estaba formulado el CISPLAN, que debería desarrollarse los procesos de planificación, cuál es el ámbito de aplicación del CISPLAN, por otro lado, cuáles son las instancias en función a los niveles de planificación. Hay las instancias políticas, normativas y ejecutivas, y dependiendo de cada instancia es lo que vamos a saber cuáles son las competencias de cada uno de los actores que participan en los procesos de planificación. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, instancia, conjunto de normas. Todo que dicen que hay que esa pregunta. ¿Nada? ¿Todo se ha entendido? Sí, lo están entendiendo. Bueno, eso espero. Ahora, bueno, en realidad eso vendría a ser lo que corresponde al CISPLAN. Ustedes lo tienen acá. Ahora sí, para la siguiente clase, ustedes les doy a elegir dos cosas. El sistema de planificación integral. Quieren verlo. Es un tema muy chiquito, es una ley 777. ¿Quieren alguien exponerlo o quiere alguien que lo demos como control de lectura donde todo el mundo va a tener que leer
porque realmente ese es el CISPLAN que actualmente está vigente. Porque si no, dejarle que solamente ustedes lean, así vamos a hacer como ahora, nadie lee. Yo creo que la segunda opción, sin necesidad que la piensen, voy a tomarles un control de lectura para empezar a avanzar la próxima clase sobre el sistema de planificación integral. Y les voy a mostrar a qué está referido este documento. Les decía, es la ley número 777 aprobada durante el 21 de enero del 2016. ¿Qué es lo que, a qué hace referencia este documento? Es a la nueva norma de planificación en nuestro país. Ahí cuál es el objeto de la ley, el sistema de integral como definición, cuáles son los sistemas que persigue el ámbito de aplicación. Hay unas definiciones que es importante que ustedes las conozcan. Marco conceptual y operativo. Los subsistemas de planificación, está el subsistema de subsistema de inversión pública y financiamiento externo, y el otro subsistema que viene a ser, de seguimiento y evaluación integral de los planes. En realidad, me gustaría que abordemos hasta acá, hasta lo que viene a ser el artículo 26, ¿sí? Entonces, ¿algún comentario? Otra es la siguiente. Ustedes tienen grupos de exposición. ¿Cuántos grupos de exposiciones eran? 6, ¿verdad? Jóvenes. Sí, listo. Ya. Cada grupo me va a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. De esa manera los voy a obligar, por lo menos algo van a leer. Deben leer todos ustedes son inscritos, son 24, ¿sí? Hay 26 artículos, entonces cada uno va a leer un artículo en función a lo que, y me va a explicar, cada uno, vamos a ir avanzando y van participando. Entonces, cada uno, por ejemplo, Amutari empieza, luego pasa, Bellido, Campero, no es que el que no participó en clase no sabe en qué número está. Bueno, yo tengo la lista acá. Bueno, sáquenle una captura si son por demás de... Entonces, cada uno va a leer en el orden que le toca, va a leer el artículo que le corresponda. Ya le sacaron la captura y lo pasa al grupo de WhatsApp. A ver, Nelsi, habilite su cámara, por favor.
Nelcy, a ver, ¿qué artículo le tocaría explicar a usted? El número 6. El número 6. ¿Entendió, verdad? Obviamente va a leer todo hasta los 26, pero usted me va a explicar el artículo 6. ¿Correcto? Dice, Sí, ¿qué artículo le toca? El 11, Lisa. El 11. Entonces usted va a explicar el 11. José Manuel, ¿cuál artículo le va a tocar? El artículo 8. Muy bien. A ver si sigue trabajando. Ahorita vamos a encontrarla, si está concentrada. Gabriela, ¿qué artículo va a leer usted? El 22. ¿O va a estudiar? El 22. Ok. Entonces, los 3 restantes, bueno, no sé quién es el que está por ahí metido. Es que conmigo son 24. Yo voy a estudiar 3. Los últimos 3 para que no se compliquen la vida a ustedes, digamos, ¿no? Entonces, empezamos con Amutari, la próxima clase. Continúa Cristian. Y aquellos flojitos, porque van a ir explicando y yo voy registrando los que no están y los que están. ¿Sí? Entonces, los que no están o los que entraron y se dan por enterados recién que tenían que explicar ese artículo, no es que me leen, lo explican a todos. ¿Entendido, verdad? Sí, licenciada. Una pregunta, dice, por favor. Sí. Yo soy el número 7. Nos tenemos que explicar la siguiente, la clase que nos toque. No escuché esa parte que se me cortó. Tenemos que mandar algo al grupo de WhatsApp, digo. No, quien hacía el favor de sacarle una captura y lo mandaba al grupo de WhatsApp para que los flojos que no han estado en clase, por lo menos lo mandan la foto y a ver si se dan la molestia de preguntar por qué mandaron esa foto. Ya. ¿Ya? Entonces ahorita, por ejemplo, usted ya entendió, sáquele la captura de esa lista y mándelo al grupo y no explica. Lisa, ya lo mandé. Ya, súper, Gabriela. Entonces, ya todo el mundo sabe en qué orden le toca. Espero que esté bastante bien la foto para que podamos... Sí, correcto. Se ve muy bien. Bueno, entonces entendieron cómo va a ser la próxima clase, ¿verdad? La próxima clase nos va a todo, Lisa. O sea, ¿va a dar el tiempo para todo? ¿O va a ser esto? No. Es que al principio pensé en hacer en grupo, pero ahorita no. Entonces, yo empiezo la clase y digo, bueno, hoy vamos a avanzar el SPIE, que viene a ser el Sistema de Planificación Integral del Estado, que está referido a lo siguiente. Entonces, Amutari empieza. Explica brevemente, muy preciso, conciso. No leen, por favor. Explica su artículo. No necesito darle la palabra a pasa Cristian. Si Cristian se hace loco y no viene, ahí yo explico. Me voy a fijar quiénes están en aula. Yo explico. O alguien quiera ganarse puntos y explica porque sabe que Cristian no está. Continúa Bellido y así sucesivamente. Y nos va a dar el tiempo. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, si no hay más que consultar, nos vemos la clase siguiente. Ya está el documento en la plataforma, no necesitan ustedes decir tengo que bajarlo de internet, nada que ver. Entonces ustedes lo encuentran
en la página de la materia dentro de lo que viene a ser la unidad número 4. Dentro de la unidad 4 ustedes van a encontrar el CISPLAN primero, pero lo que van a leer es el Sistema de Planificación Integral del Estado. ¿Correcto? Bueno, que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos el día martes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.